Esta mañana le damos la gloria y la honra al Señor que estamos una vez más aquí, hermano. Glorificado sea. Vamos a ir a Romanos, hermano. Vamos a abrir el capítulo número 7. Vamos a comenzar ahora. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice el capítulo número 7 de Romanos, en el versículo 1 dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras ésta vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que en vida del marido, si uniere a otro varón, se llama adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pueden sentarse, hermano. En los capítulos 4 y 5, usted sabe de que el apóstol Pablo, él nos enfoca la justificación por la fe. Sin embargo, cuando usted lee todo el capítulo número 4 y el capítulo número 5, usted se encuentra y se le viene a la mente un diálogo, una discusión, podríamos decir, cómo vive una persona que ha sido justificada. Al mirarla de esa manera, usted se enfrenta a una pregunta. La pregunta es: ¿cómo se logra una vida santa? ¿Ya? Porque una de las principales cosas, hermano, es llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida conforme a su palabra, ¿verdad? Inicialmente Pablo habla, acuérdese bien que uno de los principios básicos de la hermenéutica es que usted tiene que comparar. Cuando no tiene revelación o cuando no tiene conocimiento, usted tiene que comparar un versículo con otro que tenga más luz, con otro que tenga más claridad, con otro que dé más revelación o conocimiento. Entonces, cuando usted se encuentra, dice, Pablo contestó que la vida santa es posible por la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, nosotros somos crucificados con Él. Ya, esto cuando aplicamos esta regla de la hermenéutica, usted se regresa al capítulo número 6, porque todo esto es romano, hemos dicho que es una constitución de la vida del cristiano, pero entonces usted regresa al capítulo número 6 y en el versículo 2 dice: en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, aquí Pablo dice de que nosotros somos crucificados con Cristo y saltamos al mismo capítulo número 6, al versículo 11, somos muertos al pecado, pero así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya. En este punto, Pablo introduce la analogía de la esclavitud para ilustrar esto. El cristiano ha sido librado de su antiguo maestro. ¿Qué era el antiguo maestro? El pecado que se enseñoreaba en nosotros, hermano. Ya. Por eso la palabra es muy clara cuando dice de que usted y yo no podemos servir a dos señores. Amaremos a uno
y detestaremos al otro. Entonces no podemos, como lo dice Santiago, tener doble ánimo. Doble ánimo es cuando nos movemos de una doctrina a otra y no tenemos una doctrina que realmente lo que me interesa es que me lleve a la salvación, ¿verdad? Entonces, cuando introduce el pecado, cuando introduce esta parte, el apóstol Pablo en el versículo número 6 en el capítulo número 6, en el versículo número 18, dice de que nosotros, 6:18, y libertados del pecado veniste a ser siervos de la justicia. En otras palabras, él está hablando, hermano, que nosotros cambiamos de amo, cambiamos de señor. El pecado se señoreaba en nosotros, pero ahora que nosotros hemos aceptado, primeramente somos justificados por la fe de creer en nuestro Señor Jesucristo, que Dios lo levantó de los muertos, que Dios lo resucitó, que Dios, en otras palabras, es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Cuando lo miramos así, entonces nosotros cambiamos de Señor, porque ahora tenemos un Señor que reina en nuestras vidas y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos muerto al pecado, pero vivos para Dios. Estamos aplicando el principio de esta parte, dice. Pero a este nuevo maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, uno no se somete por compromiso, uno no se compromete por ley, sino que uno se somete a Él voluntariamente. Ya. ¿Por qué voluntariamente? Hermanos, no dejemos de enfocarnos en que tenemos un libre albedrío. Ya. Al tener el libre albedrío, el Señor nos da la oportunidad de que como seres racionales que somos, nosotros escojamos entre servir al viejo hombre, seguir en el viejo hombre o ser una persona nueva. Y cuando esto no lo entendían antes, hermano, ya, porque el problema es cuando nosotros queremos llevar una vida santa conforme a nuestra propia fuerza. Fallaremos siempre, hermano, fallaremos fuerte. Ahí Pablo, a medida que vaya caminando, yo le voy a explicar por qué razón. Fallaremos siempre porque al aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros somos justificados por la fe de creer en Él, ¿verdad? Uno. Entonces después nosotros nos convertimos en siervos de Él. Dos. Pero al mismo tiempo nosotros alcanzamos la promesa de su Santo Espíritu, hermano. ¿Ya? Y ese es el que en nuestra vida, Él nos va a guiar para que nosotros podamos llevar una vida santa, hermano. Porque, como le digo, nosotros fallaremos si nosotros lo hacemos conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestro carácter, conforme a lo que miramos. No. Al someternos voluntariamente a Dios, nosotros alcanzamos la promesa de su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo viene a nuestra vida. Hay dos maneras, hermano, que el hombre puede ver. Si en su corazón está el antiguo hombre, que en otras palabras, el pecado todavía reina en él, o si se ha sometido a nuestro Señor Jesucristo voluntariamente, y entonces en el asiento ese del corazón, en el trono ese, está el Espíritu Santo. Por algo la palabra dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, este capítulo ahora que estamos viendo, el número 7, que comenzamos ahora, lo dividí en 3 sesiones, hermano. Lo divido en 3 sesiones, hermano, para que miren primeramente lo que el apóstol Pablo nos indica. Entonces vamos a desmenuzarlo como se desmenuza la palabra, hermano, para que realmente nosotros miremos
y vayamos adquiriendo conocimiento. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Mire, lo mismo que hizo en el capítulo anterior Pablo, aquí lo está ratificando. En el capítulo anterior, en el versículo 6, él enfoca la esclavitud, ¿ya? Para ilustrarnos cómo el pecado se enseñoreaba en nuestras vidas, hermanos, ¿ya? Cómo el pecado, a través de sus agentes, que son los deseos y la concupiscencia, nos llevaba a llevar una vida a nuestro antojo, podemos decir. Éramos libres, pero éramos libres para la maldad. Éramos libres para siempre seguir en el camino del pecado. Entonces, ahora Pablo, en el capítulo 7, enfoca la analogía del matrimonio, ¿ya? Con la única diferencia, hermanos, de que en el capítulo del 1 al 4 que leemos, la mujer cambia la relación de la persona sobreviviente del matrimonio. En otras palabras, él enfoca que el cónyuge fallecido, él deja libre a la mujer para que se pueda volver a casar, o al cónyuge, podemos decir, para que no lo enfoquemos solamente en una parte. Él deja libre al cónyuge, entonces el cónyuge queda libre de la ley, porque acuérdese bien el pacto que uno hace en el matrimonio, que es para toda la vida. Pero al morir el cónyuge, porque usted sabe que cuando se hace la analogía del matrimonio, el pacto principal dice hasta que la muerte lo separe. Ya. Pero usted queda libre de este pacto cuando el cónyuge, uno de los cónyuges fallece, ¿verdad? Porque es la manera en que él puede volver a rehacer su vida si acaso lo quiere hacer. Pero no nos vamos a enfocar en la parte del matrimonio, porque lo que yo quiero ver, hermano, y dejarle claro lo que pasa con la ley. Porque ahora, en estos días que vivimos, hay muchos cristianos para mí, que no reconocen a nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted vive solamente en el Antiguo Testamento, usted no le da lugar en su corazón ni en su entendimiento para mirar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Hay muchas denominaciones ahora que no lo reconocen, ¿ya? Pero ese no es el punto que lo quiero llevar. El punto es, hermano, de que muchos viven todavía en la ley. Incluso hasta se disgustan y todo cuando usted habla, y usted habla referente al Nuevo Testamento. Entonces ellos no le aceptan que usted hable del Nuevo Testamento. Usted va a ver en denominaciones, en iglesias, que todavía muchos ministros viven metidos en el Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que todavía ellos están en la ley. ¿Ya? Al estar usted en la ley, o estando yo en la ley, yo no estoy en Cristo, hermano. ¿Ya? Y entonces yo voy a ser juzgado por los 600 y tantos artículos que compone la ley. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque ahí es donde viene. Mientras que en el matrimonio usted queda libre o yo quedo libre cuando el cónyuge o alguno de los dos cónyuges fallece. En la ley, cuando nosotros la aplicamos, la ley no es que muere, hermano. Los que morimos somos nosotros. Vamos a ver si entendemos esto. Aquí lo dice Pablo claramente. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo. Óigase bien. Usted al aceptarlo, la ley muere. ¿Por qué razón
la ley, yo muero a la ley porque yo soy crucificado con mi Señor Jesucristo y esto quiebra honestamente el lazo. Nosotros hubiéramos esperado que si este hombre hubiera estado casado con la ley, él hubiera quedado libre hasta que la ley muriera, ¿verdad? Conforme al ejemplo que está ocupando Pablo en el capítulo número 7. Pero no es la ley que muere, como le digo, es el creyente que muere a la ley. En tanto que nosotros vivimos para la ley, no podemos vivir para Cristo. Lo sigue diciendo el apóstol. Dice, para que seáis de otro. Mire cómo cambiamos de Señor, hermano. El pecado se ha enseñoreado en mi vida, pero al venir y le damos la gracia y la honra al Señor de que tuvo, que tuvo misericordia de todos los que de una u otra manera reconocemos que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Y lo reconocemos que es el Señor de nuestra vida. ¿Ya? Entonces dice, para que seáis de otro. La persona, ¿qué hacemos? Cambiamos de amo, pero el amo o el Señor que reconocemos ahora, esto es para vida, hermano, y vida eterna. Porque antes dice la palabra de que sigue diciendo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ya, esto, volvemos al capítulo número 6. Mire, hermano, la comparación que usted hace, estas son prácticas, herramientas para uno desglosar y entender la palabra. Regresamos al capítulo número 6, el versículo 22, que nos dice ahí, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué es lo que espera de nosotros? El fruto que espera nuestro Señor, el fruto que espera Dios, que a través de su Hijo, de su sangre preciosa derramada en la cruz, nosotros alcancemos justificación mediante la fe de creer en Él. Pero al mismo tiempo nos da poder, al ser libertados del pecado, en llevar fruto de santificación, porque eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Los frutos de santificación. En otras palabras, mire, hermanos, aquí no estamos hablando de el que sea más santo. Es que ese es el problema a veces, que nos enfocamos solamente en una parte de lo que es la palabra o la manera de ser santo. Aquí no estamos hablando de ser el más santo. Aquí no estamos hablando de llevar una vida en la cual me podrían poner en una posición inalcanzable. No. Aquí lo que estamos hablando, hermano, es de que su vida fue transformada cuando usted y yo, por medio de la fe, fuimos justificados. Al ser transformada mi vida es que yo dejé el viejo hombre y ahora viene el nuevo hombre o la nueva mujer libre del enseñoreamiento del pecado. ¿Ya? Entonces, al ser libre del enseñoreamiento del pecado, es la única manera en que yo puedo llevar frutos. ¿Ya? Es la única manera que puedo llevar frutos, porque acuérdese bien de que leemos el 5 ahora, del capítulo 7, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando frutos, pero ¿para qué? Imagínense cómo cambia, hermano. ¿Ya? lo habla la Biblia, hermano, quienes la enredamos y la transformamos somos nosotros. Pero la Biblia es clara, hermano. A veces no es necesidad de buscar palabras sofisticadas o palabras que causen alguna, ¿cómo le diría yo?, expectación o admiración. No. La Biblia nos enseña claramente el camino que usted y yo debemos de seguir. Es como el Padre. Nosotros nos esforzamos por enseñarle a nuestros hijos los caminos de conducta. Incluso nuestros hijos
desarrollan una manera adversidad porque a muchos no les gusta venir a la iglesia. Entonces, como están sometidos bajo la autoridad de los padres, ellos son menores todavía, ellos vienen a la iglesia. Y después, hermano, en la vida ellos encuentran muchos obstáculos simplemente porque ellos se rebelan a la norma de vida en que fueron criados. Ya, entonces ellos ya adultos hacen la mayoría de llevar contrario a lo que fueron enseñados, y ahí es donde vienen los sufrimientos. Porque realmente lo que nosotros pasamos a nuestros hijos, y lo mismo sucede con nuestro Señor Jesucristo, de que le explicamos a través de nuestra experiencia cómo es la vida que pueden llevar para ellos ser libres de muchos errores que nosotros cometimos y los cuales nos llevó a un sufrimiento. Y nosotros no queremos eso para nuestros hijos, porque si nosotros lo pasamos, nosotros tratamos y enfocamos la manera. Y la mayoría de las veces es lo que sucede con la ley. Dice, entonces, en el capítulo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones que menos te quedan por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Ok, vamos a detenernos para ahí, hermano. Aquí la carne es usada por primera vez como un aspecto moral. Ya, la enfoca realmente. Aquí es donde usted mira de que nosotros podemos tener la voluntad de ser mejores y apartados para Cristo. Pero esta carne va a jalar o va a seguir en sentido contrario. ¿Ya? ¿Por qué razón? A veces, hermano, cuando hablamos la lucha entre el bien y el mal, no lo aceptamos. ¿Por qué no lo aceptamos? Porque creemos que Dios es autosuficiente para librarme a mí del camino de muerte. Sí, cierto, pero también yo tengo que poner mi parte, hermano. Porque si yo no pongo mi parte, hermano, yo no estoy haciendo nada. Yo puedo creer en Dios, pero también yo debo hacer el camino para apartarme y tratar de agradar a Dios, porque de eso se trata. Ya, muchos no entienden esto, sino que creen, no, si yo ya soy salvo, y la autoridad y la fuerza que me da Dios para apartarme del pecado, con eso me basta. Ya, estamos de acuerdo en eso, hermano, que Él es suficiente. Pero el cristiano, a través de una vida de negación, porque aquí es donde uno enfoca lo que es la negación de uno mismo, hermano. De la manera en que yo se lo puedo ilustrar más fácilmente es cuando usted tiene la razón, pero para evitar una discusión, para evitar, ¿me entiende?, una confrontación que no lo va a llevar a nada, usted cede esa parte y deja las cosas así en paz. ¿Comprende? Es cuando uno se niega a sí mismo. Porque, ¿qué es el problema del orgullo? El problema del orgullo es cuando, por ejemplo, como Pablo hace el enfoque de la analogía del matrimonio en este capítulo número 7, es que muchos no ceden. Esto me estoy refiriendo a cualquiera de los dos cónyuges. ¿Por qué? Porque uno de ellos tiene la razón, y ahí es donde se separa el orgullo y decir, no, ¿por qué? Si yo estoy correcto, si yo tengo la razón. ¿Ya? Pero ¿qué es de aquel hombre que realmente deja esa parte del orgullo y cede simplemente para no seguir una discusión, para no seguir una confrontación y para dejar en paz la situación en que estamos, ¿verdad? Seguimos. Entonces dice que, pero ahora ya no estamos bajo el control de la carne. Nuevamente Pablo en este capítulo fue cuidadoso para él enfatizar que somos libres
de la ley y que somos muertos a la ley. Mejor que decir que la ley está muerta en él mismo. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo del Espíritu. El enfoque que hace aquí en el versículo, en este capítulo 6, mírese bien cómo es, hermanos, los principios de la hermenéutica. Usted hace ahorita un análisis de que Pablo en este capítulo, él se está adelantando a uno de los capítulos. Ahora nosotros lo podemos ver, pero antes estos hombres no tenían manera de ver esto, hermano, porque no tenían la palabra. Nosotros ahora tenemos la bendición de tener una palabra en que usted y yo estamos siempre enfocados en ella para ver, porque esto me ayuda incluso a autoanalizarme cómo estoy yo delante del Señor. Porque aquí no nos cansaremos de decirlo, hermano. Quien sabe cómo está delante del Señor es usted y el Señor. ¿Comprende? Pero entonces dice de que si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Mire, hermano, el Espíritu es vida. ¿Por qué razón? Porque ahora yo no estoy solo delante del pecado, sino estoy con la dirección de su Santo Espíritu. Y esto fue que yo alcancé la promesa que estaba prometida a mí. ¿Por qué? Por eso lo dice, porque se lo voy a llevar, vamos a ir a Gálatas, para que usted lo mire de una manera mejor, hermano. En Gálatas, en el capítulo 4. Entonces, vamos a ir al capítulo número 3, hermano. Dice de que en el capítulo, lo vamos a ver desde el capítulo 19 para que lo entendamos, hermano. (3, 19 al 25) dice, aquí Pablo se hace una pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entendemos eso, ¿verdad, hermano? Entonces dice, luego, la ley es contraria a la promesa de Dios. Se hace otra pregunta. En ninguna manera, dice Pablo. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es ahí donde dice que no vivimos bajo el régimen de la ley, sino que vivimos bajo el régimen del Espíritu. Porque si la ley nos pudiera dar vida, hermanos, nosotros alcanzaríamos el reino de los cielos o la morada que el Señor nos tiene hecha allá arriba por medio de las obras. Porque eso es la ley. La ley era entre el hombre cumplía. ¿Y qué pasó? Ahora esto es la diferente. Ya nosotros no tenemos que andar haciendo sacrificios, holocaustos. Ya. Lo debemos de hacer de una manera en que nosotros ya estamos libres, hermano, de ese yugo. Libres en el yugo mientras estamos vivos en Cristo, hermano. Mientras hagamos su voluntad. Entonces lo dice. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado para que la promesa que por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Mírese bien, hermano. El pecado, Dios lo encierra todo, en otras palabras, y nos enseña lo que es el pecado en nuestras vidas. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Aquí el apóstol Pablo vamos de nuevo a los principios de hermenéutica, hermano. El primero dice de que debemos de comparar un versículo con otro para nosotros tener más conocimiento y tener más revelación. Entonces, ¿qué pasa? Recuérdese muy bien que cuando usted lee esto, pero antes
que viniese la fe. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Óigase bien. ¿Qué significa ayo, hermano? Ya lo hemos enseñado aquí. Nodriza. ¿Ok? Recuerdan ustedes muy bien de que a los recién nacidos, la persona de que lo educa, lo enseña, ¿me entiende? Y los cuida, es una nodriza que hace el papel de madre. ¿Ya? Pero entonces dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Se mira qué fácil, hermano. ¿Qué es lo que pasa con muchos? No reconocen a Dios porque al yo seguir en la ley, seguir en el Antiguo Testamento, seguirlo, yo estoy negando a Cristo. Porque no he reconocido a mi Señor como mi Salvador, ni el Espíritu Santo ha hecho la primera obra en mí. ¿Comprende? Entonces yo sigo en la ley, reconociendo todos sus estatutos y que dice la palabra que yo voy a ser juzgado por la ley, pues. ¿Comprende? Entonces, pero ahí mismo, explicándoselo de una manera, dice, en el mismo versículo 13, en el versículo 3 de Gálatas, se lo voy a leer ahora del día al 14 para que usted mire antes y después y comprendamos de esta manera. Mire, dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Óigase bien. ¿Y cuánto encuentra usted? Muchos de que viven en el Antiguo Testamento. Predican Antiguo Testamento, enseñan Antiguo Testamento. Para todo ejemplo, Antiguo Testamento. Y entonces, ¿qué hacemos, hermano? No le damos el lugar a nuestro Señor Jesucristo, que es, porque para mí, óigase bien, cuando yo hablo del Nuevo Testamento, es la venida al mundo de mi Señor Jesucristo, hermano. La esperanza que no era para nosotros, hermano. Porque si estuviéramos bajo la ley, usted y yo aquí estamos de más. Porque como gentiles no nos ha llegado el conocimiento ni la revelación de Dios a nuestra vida, hermano. ¿Ya? Entonces nosotros no estuviéramos aquí. Seguiríamos siendo un pueblo desdeñado. Porque eso eran los gentiles en el Antiguo Testamento, hermano. Un pueblo, ¿me entiende? De que la realidad se reconocía al pueblo de Israel como el pueblo de Dios. Pero ahora, gracias a la misericordia de Dios que envió a su Hijo unigénito, nosotros tenemos entrada a esa promesa. Entonces, óigase bien, dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Se fija que por obra, ¿ya? No es por fe. Y que por la ley ninguno se justifica para Dios. ¿Ya? ¿De qué manera me justifico? Como lo dice Pablo en el capítulo número 5. Somos justificados por la fe, por creer. Porque entonces, miramos el ejemplo que dice el Señor. El que creyere alcanzará vida eterna, mas el que no creyere ya ha sido. Y a veces no aceptamos eso, hermano, porque creemos. ¿Qué pasa con el enfoque que hacemos siempre? Enfocamos a mi Dios. No, si Dios es amor. Dios, ¿cómo va a creer? Tenemos unos pensamientos pueriles referente a Dios. Cuando digo pensamientos pueriles, pensamientos infantiles. Nos ponemos a pensar, no, si mi papá me quiere sobre todas las cosas, yo puedo hacer lo que quiere y este hombre nunca me va ¿cómo le diría yo? A castigar de una manera terrible. ¿Ya? Pues no me quiere. ¿Comprende? No me quiere porque realmente no endereza mi camino. ¿Ya? Y la ley no lograba esa la ley no lograba eso con el que la seguía. Porque como eran 600 y tantos preceptos de la ley,
que era imposible para un hombre guardarla, ¿ya? Pero entonces viene nuestro Señor Jesucristo, hermano, y dice, la ley no es de fe, sino que se dice, el que hiciera esta cosa vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Se fija? Si está claro, hermano. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hermano, nosotros alcanzamos esta promesa creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Ya, porque incluso la misma palabra dice, usted lo mira en Juan, cuando usted comienza a leer referente en los capítulos 14, 15 hasta llegar al 16, donde el Señor nos dice claramente que él se va a ir, pero va a dejar su Santo Espíritu. Pero el Santo Espíritu no lo va a dejar, si no lo deja, como Él lo llama como, aparte de consolador, él lo llama como alguien que nos va a dirigir, como alguien de que en los sitios oscuros va a ser lumbrera nuestro camino, hermano. ¿Ya? Nos describe, hermano, al Espíritu Santo como alguien en el cual usted puede depositar toda su fuerza y rendirse a Él, y Él lo va a guiar a caminos de justicia, porque por nosotros mismos no vamos a alcanzar caminos de justicia, hermano. ¿Ya? Gracias por lo que dijo mi hermana Manuela, y nos guía a toda verdad. Hermano, esto es algo muy profundo. Es para verlo con una lupa, como podríamos decir, y escudriñarlo, porque a veces creemos, y es el pensamiento de todo ser mortal, de que porque comprendemos la Biblia, que porque el Señor nos da su gracia de discernirla, creemos, hermano, que ya hemos alcanzado el cielo, y que ese don que me ha dado el Señor es lo que me basta. No, hermano. Yo tengo que hacer un esfuerzo por vivir una vida santa. ¿Comprende? Porque esto es lo que realmente Dios quiere en mí. Entonces, mire, recibiéramos la promesa del Espíritu. Dice, hermano, en el 15, hablo en términos humanos. Mire que el Espíritu Santo nos decía realmente, porque el conocimiento de Dios puede estar aquí, hermano, pero aquí no está. ¿Entendemos eso? Porque conocemos a Dios, entendemos a Dios cuando leemos la Escritura, pero lo hemos dejado que Él sea el Señor de nuestra vida en todo aspecto. Lo hemos dejado de que Él se siente en este corazón y que reine en nuestras vidas, para ser dirigido por su Santo Espíritu. Porque hasta en estos momentos estamos en libre albedrío. Usted, este domingo, déjeme decirle, cuando el pensamiento se mueve en dos direcciones, yo le aseguro de que usted tenía muchas cosas que hacer este día, y tal vez cosas de su hogar. Pero usted y yo, como le dijo a Josué, esfuérzate. Hicimos el esfuerzo de estar aquí ahora en este lugar. No lo cansamos de decir. Porque a veces creemos de que, y es ahí donde hay que tener cuidado cuando nosotros buscamos las cosas espirituales. Creemos y enfocamos el Espíritu Santo solo en una dirección. No, para mí, usted ahora fue movida por el Espíritu Santo para estar en la casa del Señor. ¿Comprende, hermano? Y es ahí donde casamos la promesa. Vamos a ir al versículo a Lucas, en el capítulo
16. Este es Lucas 16, 16. No quiero que usted se le pierda. Mire qué tan fácil es para que usted lo memorice. 16, 16, Lucas. Mire qué fácil. Ya. Lucas 16, 16, para que no le salga alguien a contarle cuentos ahí de que le tiene un mensaje profético y que quiere hablar con usted porque él es profeta. Yo no le crea esos cuentos. Ya, esto se lo digo no por quitarle, ¿cómo le diría yo? Por confrontación, no, simplemente para que usted y yo no seamos engañados. Mire cómo lo dice Dios. La ley y el reino de Dios. Porque en eso es lo que estamos nosotros, hermano. Muchos, recuerdan, aquí vino una hermana a predicar la vez pasada. Y con permiso, pastor, no soy un hombre de que me gusta, pero las cosas, los entuertos se hacen desde este lugar. Cuando se comete una equivocación, uno mire. La hermana dejó claramente en ver que estábamos en la ley. Ya, y ese es el problema. Estamos en la gracia, mi hermano, estamos en la gracia. Pero mire cómo lo dice la ley ante Dios, la ley y el reino de Dios. 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Comprende, hermano? ¿Por qué lo dice hasta Juan? Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Esto lo he explicado otras veces. ¿Por qué usted se convierte en profeta de Dios? Cuando usted anuncia el reino de Dios, usted está haciendo uso del don de profecía. Porque usted está hablando de algo de que no se ha cumplido todavía. Es incluso una de las profecías que estamos esperando con ansia y tenemos nuestra fe, tenemos nuestra esperanza. Es que un día nuestro Señor va a regresar. Ya, y estamos esperando. Cuando usted y yo anunciamos y proclamamos la venida de Él, usted y yo tenemos el don de profecía. Ya, cuando nosotros enseñamos la palabra de aquí y nosotros predicamos, estamos usando el don de profecía. En otras palabras, somos los profetas, porque mírese bien, si es que la palabra es clara. La ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces, coma y punto. Por eso es que a veces dice de que ni una tilde de la palabra va a pasar. Coma y punto, dice. Desde entonces, desde Juan, el reino de Dios es anunciado. ¿Quién tomó el papel de los profetas? Acuérdense que antes el profeta era un mediador entre Dios y el hombre en la ley. Eso vino, siempre me gusta enseñar esta parte, eso vino cuando Moisés llegó al pueblo a la falda del monte y el pueblo miró de que aquel lugar estaba, porque cuando hay presencia de Dios, usted y yo, hermano, no la podemos, ¿cómo le diría yo? Es una presencia de gloria de Dios, de que lo único que podemos hacer usted y yo es caer de rodillas y doblar nuestras cabezas. Porque la presencia es tan real. La presencia es de la que se siente, que mire, ahí donde se liberan los cautivos que están todavía cautivados. Ahí donde alcanzan sanidad todos aquellos que realmente no tienen sanidad. Ahí es donde realmente los que están pobres de espíritu, porque a veces la pobreza en el espíritu personal de nosotros no viene de Dios, sino que viene del enemigo. Cuando a usted lo hace ver el enemigo como un pobre de espíritu, cuando usted y yo no creemos, no acto para realizar una labor para Dios. ¿Comprendemos eso, hermano? Ahí donde viene y me dice, y me hace ver de que yo no estoy apto para hacer tal cosa porque estoy sucio delante de Dios. No, hermano. Esto es como, sabemos cristianos todavía que no comemos nacatamar porque en la realidad esto es nicaragüense, ¿verdad? Porque es hecho con chancho o cerdo.
Entonces estamos en el mismo tiempo en Hechos de los Apóstoles. Pero como la Biblia y el Señor tiene conocimiento y control de nuestras vidas, ¿qué hizo con Pedro? Antes de mandarlo a donde Cornelio, le dio un sueño y en el sueño le da una visión. ¿Qué le enseña en la visión? Le muestra toditito los animales de la tierra. Y lo único que le dice, lo que yo he limpiado no lo llamé inmundo. ¿Ah? Entonces hay muchos que viven todavía en la obra de la ley, no comen cerdo, porque creen de que el cerdo, como ellos lo consideran inmundo, se van a ensuciar. Qué iluso, hermano. Si Dios ya me dio libertad y nadie me puede juzgar a como dice la palabra, entre comida y bebida. ¿Comprende? Porque eso era en la ley. Entonces aquí viene y dice, pero más fácil es que pasen, dice, el cielo y la tierra que se frute una tilde de la ley. Ok. Voy a enfocarle una parte, ahí mismo en el capítulo en Lucas, donde nos enseña cómo Cristo nos libra del pecado. Vamos a ir al versículo 11 de Lucas ahí mismo. En el versículo 15 al 26. Capítulo 11 de Lucas, versículo 15 al 26. Dice, pero algunos de ellos decían por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decir que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pero si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Ya, esto está claro, hermano. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas, en que confiaba y reparte el botín. El 23. El que no es conmigo, contra mí es. ¿Se fija, hermano? Si yo le doy a mi vida, a la ley, el poder de mi Señor Jesucristo, yo estoy negando a mi Señor Jesucristo. Ya, porque la ley no me libraba del pecado, pero sí mi Señor Jesucristo con su crucificación. Ya, como dice, volviendo a Romanos, en el capítulo número 6, y el versículo dice que yo soy sepultado con Cristo en su crucifixión. Soy muerto, hermano, con Él, pero para el pecado, más vivo para Cristo. Porque usted lo mira, capítulo número 6, desde que comienza con el 2, después usted sigue con el 11, ahí le va diciendo realmente lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, hermano. Ya. Pero entonces dice, esta es una sentencia, hermano. El que no es conmigo, contra mí es. En otras palabras, no lo reconozco al Señor Jesucristo, yo estoy en contra de Él. Y a veces estamos, óigase bien, buscando señales del anticristo. Corremos a Facebook, ahí cuando alguien nos pone, ahora en Israel se nombró a alguien así, este es el anticristo y todo esto. Y hermano, nosotros debemos tener cuidado nosotros personalmente de las cosas que hacemos, porque al negar a nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos poniendo a otro en quien creer. ¿Comprendemos eso? Porque si le niego al Señor, ¿me entiende? Ser hijo de Dios
¿Qué es lo que estoy haciendo? No lo reconozco. Pero ¿qué dice la sentencia? El 23. El que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo, y él que conmigo no recoge, desparrama, hermano. ¿Ya? Muchos no entendemos esa palabra. ¿Qué él no recoge? Nosotros recogemos frutos, las promesas de Dios, cuando nosotros nos sometemos a Dios, pero también nosotros seguimos la palabra, porque queremos agradar a Dios. ¿Ya? Pero cuando no estamos con el Señor, nosotros no recogemos esos frutos. Al contrario, desparramar es cuando usted los desecha o lo hace a un lado. Eso es desparramar. Pero entonces, no me quedo ahí nomás, pero entonces ahora quiero explicarle esta parte. Versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo. Dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ok, Cristo, el Espíritu Santo hace la primera obra en mi vida. Me convence de pecado, que estoy mal delante de Dios. Al convencerme de pecado, que estoy mal delante de Dios, mi primer paso es de fe. Acepto a mi Señor Jesucristo. El Espíritu Santo viene a mi vida. Pero deliberadamente yo peco. Y déjeme decirle, el problema de los pecados es que nosotros solo nos enfocamos en solo una dirección. Yo se lo voy a poner de una manera más fácil, como lo dice. Pecado es hacer lo bueno y no lo hace. Tenemos conocimiento, pero no ejercemos el conocimiento, sino que vivimos una vida deliberadamente a nuestro antojo y voluntad. Es cuando dice ahí, en el 5, capítulo 5 de Romanos, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley, obran en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Qué eran las pasiones pecaminosas, hermano? A veces enfocamos solamente en aquellas cosas de que realmente son obvias, que saltan a la vista. ¿Ya? A veces decimos, bueno, fulano está en fornicación porque no se ha casado y solo vive con su cónyuge. Es obvio. ¿Por qué lo juzgamos de esa manera? Porque salta a la vista y sabemos que esas dos personas no están casadas. ¿Comprendemos? Entonces ahí sí nosotros somos fácil para juzgar. Es pecado. Y está en pecado. Pero ¿qué de aquellas cosas que no las miramos así tan obviamente? ¿Qué de aquellas cosas, me entiende, de que primero se meten a nuestra mente y bajan a nuestro corazón? A veces en la iglesia no se mira de que cuando nosotros hablamos y juzgamos mal a un hermano, nosotros estamos conspirando en contra de ese hermano. Entonces, si la ley, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? 2 mandamientos. Y en esto está resumida la ley. 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando estamos juzgando a un hermano y no lo estamos viendo que se va hundiendo en esa arena movediza o se está hundiendo en esas aguas y ni tan siquiera nosotros le ponemos una rama para que él se agarre de ahí, nosotros poder dar una ayuda para sacarlo, ¿estamos amando a nuestro prójimo? No, hermano.
Nosotros estamos contribuyendo a que nuestro prójimo se hunda. Y la mayoría de las veces sucede, por eso es que Pablo en este capítulo número 7 hace el enfoque desde el primer versículo de la analogía del matrimonio. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de las veces, hermano, venimos al Señor Jesucristo y venimos de una voluntad con amor y todo, el primer amor que Él le llama. Y tal vez tenemos un cónyuge inconverso. Entonces, claro, lo primero que viene a nuestra vida es que queremos traer a este cónyuge aquí y que conozca de la revelación y del conocimiento que Dios me ha dado. Pero ¿cómo lo hacemos? En vez de depositar la confianza en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, que Él traiga a nuestro cónyuge, nosotros le hacemos la vida imposible. ¿Ya? En el aspecto de que para todos lo estamos juzgando, y yo le hago una pregunta. ¿Será que porque nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, nos consideramos más que el cónyuge que todavía no ha llegado a ese conocimiento? Y ahí es donde debemos tener cuidado. Por eso muchos no alcanzan esa bendición. ¿Por qué? No se depositan en las manos de Dios, porque a veces dicen, mira, ahí en esa iglesia o en ese ministerio, ahí en el podio siempre están hablando de que no alcanzamos la bendición de Dios por esto y lo otro. Pero hermano, ¿y qué quieres que te diga? ¿De qué manera yo te puedo enseñar? ¿Cómo podés alcanzar aquellas promesas que todavía tú le has pedido al Señor y todavía no se han cumplido? ¿Y qué, hermano? Simplemente nosotros hay que examinarnos si realmente nosotros hemos puesto en primer lugar a Dios sobre Dios de nuestra vida, sobre Padre Celestial en todo y sobre Señor nuestro, o todavía hay áreas de nuestra vida que no le hemos rendido. Porque eso es lo que pasa, hermano. Y entonces venimos a ser piedra de tropiezo para nuestro cónyuge, piedra de tropiezo para nuestros hijos. Si cosa que fuera lo más natural es depositarnos, ya tengo el conocimiento de la palabra de Dios, ya tengo el conocimiento de que alcancé misericordia a través de aceptarlo a Él por medio de la fe, y tengo ahora el Espíritu Santo, depositarme y hacer de que el Espíritu Santo haga la diferencia. Usted y yo nunca debemos de bajar la guardia. Si usted lleva 7, 8, 9, 10 años orando por esa persona, le aseguro que si usted no claudica, no se rinde, esa persona o ese cónyuge, esos hijos, usted los va a ver ahí sentados junto a la par de usted. ¿Ya? Porque esa es la promesa de Dios, hermano. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a lo cuando le está explicando lo del espíritu inmundo sale del hombre. El Espíritu Santo está en nuestras vidas. Aceptamos a nuestro Señor, dice que el Espíritu Santo viene y es templo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuidar ese templo, hermano. Porque el Espíritu Santo está ahí. ¿Ya? Pero si por una manera u otra nosotros pecamos deliberadamente, el Espíritu Santo se va, pero viene el antiguo espíritu que nosotros teníamos antes de convertirnos al Señor. ¿Y qué pasa? Viene y da una vuelta y encuentra el lugar, el templo del Espíritu Santo. Mire, y cuando llega la haya barrida y adornada. ¿Qué pasó? Hasta los frutos barrieron ahí. A veces nosotros barremos las hojas de los palos ahí para que no ensucien, ¿verdad?, el lugar. Y entonces usted mira el parqueo bien limpio. Así es como encuentra el Espíritu la casa barrida y desordenada. No, sí, pero utilice esa palabra. Está adornada, pero esa es una apariencia exterior. Porque interiormente
ese sitio está desordenado. Ya. Y entonces ahí donde viene, dice que agarra 7 espíritus más. Ya no viene uno. Sí, ya no viene uno, sino que vienen 7 con él. Y ahí usted donde mira de que la muerte espiritual está solo a un paso, hermano. Y muchos no reconocemos que podemos morir espiritualmente para Dios. ¿Ya? Y cuando uno muere espiritualmente para Dios, uno es desechado, hermano. Cuando comenzó este capítulo, Pablo, en el versículo 1, dice de que el Señor lo entregó a su concupiscencia, con mente reprobada. Cuando dice reprobada, probó la mente y la volvió a probar y la volvió a probar y siempre la encontró falta. Entonces, esa es una mente reprobada. Entonces, el Señor viene y lo entrega a su concupiscencia, a sus deseos. Entonces, ¿qué sigue diciendo ahí en el capítulo 1? Porque es que esta es una constitución del cristiano para poder vivir en santidad. Dice que esto, con una mente reprobada y entregado a la concupiscencia de sus pasiones, ya ni piensan. Dice que cambiaron el uso natural y se encendieron sus pasiones pecaminosas, mujeres con mujeres y hombres con hombres. ¿Ah? Esa es una mente reprobada. Esa es una mente donde una vez estuvo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se apartó deliberadamente por la consecuencia. Una cosa que nosotros podemos violar, nosotros podemos transgredir los mandamientos de Dios, pero la ley de las consecuencias, ahí no podemos hacer nada. Y todo pecado trae consecuencias, hermano. Ya. Y entonces después nos miramos en situaciones que decimos, pero yo no entiendo por qué estoy metido en eso. Regresate unos meses atrás, regresate unos años atrás, a ver qué fue lo que hicimos para que ahora nosotros estemos en esta situación. Porque como le digo, nosotros podemos violar, transgredir los mandamientos de Dios, pero sus consecuencias es donde nosotros no podemos hacer nada porque tenemos que pagar las consecuencias. ¿Estamos hasta ahí, hermano? Ok. Entonces, dice el versículo 6 en el capítulo 7. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hermano, el mucho conocimiento no nos va a llevar a las moradas celestiales, sino el conocimiento con hechos. Yo le puedo estar enseñando la Biblia, puedo estar con ustedes desglosando los versículos, pero también yo tengo que vivirla. Aquí no se cansa el pastor en la prédica de decirle, hermano. Y como lo dice Pablo, no me cansaré nunca de decirle lo mismo. ¿Por qué quería que Pablo? Para que usted y yo lo tuviéramos grabado, primeramente en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nosotros fuéramos unos cristianos victoriosos, hermano. Porque esto es lo que nos da victoria. ¿Ya? Entonces, el espíritu da vida y la letra mata. ¿Por qué la letra mataba? Porque los 600 y tantos, cada año venía un sacerdote a hacer sacrificio por aquellos pecados que hacía el pueblo. Y este sacerdote a veces estaba malo. ¿Ya? ¿Qué hacían? Le amarraban, le hemos explicado otra vez, le amarraban un cordón, porque en el lugar santo solo entraba el que estaba limpio, hermano. Porque el que entraba ahí con una pequeña mancha, lo único que usted oía era el costalazo. Y no es que entraba alguien a sacarlo, porque sabía muy bien que lo iban a matar, lo jalaban con la soga que había sido, ya, y le ponían en los bordes del vestido campanitas, para que cada vez de que él se moviera por ese lugar santo, se oyera que estaba vivo el hombre. Porque si ese hombre o ese sacerdote
estaba mal delante de Dios, caía fulminado, hermano. Pero vino nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ya. Y ahí lo voy a llevar a Hebreos. Vamos a Hebreos. La vez pasada lo expliqué. Sí. La vez pasada lo expliqué, hermano, en Hebreos. Vamos a ir al capítulo número 7. Pero le voy a decir desde el 8, dice. Sí, no, pero se lo voy a leer desde el 8 porque desde el 8 es donde lo dice ya enfáticamente el Señor, porque él explica desde el capítulo número 7, pero hace un enfoque directamente, ya sin preámbulo, sin darle mucha vuelta a lo que está explicando aquí el apóstol. Entonces lo enfoca directamente en el capítulo número 8, porque dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese algo que ofrecer, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presenta la ofrenda según la ley. Recuérdense muy bien de que el sacerdocio era solamente para, Dios la dejó para, solo podían ejercer el sacerdocio, creo que es la familia de Aarón, ¿no? Estoy bien en eso. Entonces solo ellos, los que pertenecían a esa familia, podían ser sacerdotes en el templo. Eso lo decía la ley. Ya. Pero dice que aquí, así que presenta la ofrenda según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo, diciéndole. Bueno, este era un prototipo de lo que iba a venir después, de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Ya, un sacerdote conforme a la orden de Melquisedec, pero, óigase bien, diciéndole, mira, a todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice, aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en la mente de ellos. Mire que nosotros alcanzamos esta promesa porque este era para el pueblo de Israel. Usted lo lee claramente, era para el pueblo de Israel. Pero nosotros alcanzamos misericordia de parte de Dios como gentiles. No éramos llamados a ser pueblo de Dios, pero Dios en su amor, porque este es amor, hermano. Sí, es la manera en que Dios nos ama. Porque ¿qué hubiera sido en nuestras vidas, hermano? Solo pongámonos a pensar y regresemos un poco atrás. Nosotros no somos del pueblo de Israel. Nosotros somos pueblo aparte del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo íbamos a alcanzar misericordia, hermano? ¿Cómo íbamos a tener un mediador entre Dios y nosotros? Que si Dios, en su inmensa misericordia, no hubiera sido así como estamos en estos tiempos, usted y yo no estuviéramos aquí. Nosotros seguiríamos metidos en el paganismo, adorando dioses ajenos, poniendo a estatuas que no oyen, que no miran, que no hablan, ya, y a esto seguiríamos adorando. Nuestra vida estuviera desordenada y vacía, porque donde no hay conocimiento no hay Espíritu de Dios, hermano. Hay conocimiento cuando el Espíritu de Dios
alcanzamos la promesa por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque hasta el día de ahora, la fe que ejercemos es la que dice en Hebreo. Poniendo toda nuestra confianza en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es este? Nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ya. Pero entonces dice el 13. Mire que de manera clara, si a veces permitimos que otras personas nos traigan a error, pero por falta de conocimiento. Porque ¿qué dice el versículo 13? Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Amén. Mire bien, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Más claro, ni el agua. Simplemente, entonces, ya se lo he dicho, quienes no reconocen el nuevo pacto de Dios, el Nuevo Testamento, viven todavía en el Antiguo Testamento, pero niegan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las promesas no han sido alcanzadas. Yo le pregunto, ¿cómo vivirán una vida santa? Si no tienen al Consolador, ¿ya? No tienen el Espíritu Santo en su vida. Entonces van conforme a sus obras. ¿Ya? Por eso dice de que desaparece, hermano. No es que muere la ley, sino nosotros morimos a la ley por medio de la crucifixión con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la otra parte, hermano. Dice, en el versículo 13 del capítulo 7, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué pasó con el pecado aquí, hermano? Mire que lo enseña de una manera muy clara. Cuando usted lo lee, dice, luego lo que es bueno, porque es una pregunta que se hace para sí mismo el apóstol Pablo. Entonces dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Entonces como que hay una contradicción, pero no es contradicción, hermano. Sino de que la ley me enseñó qué era lo malo que podía hacer delante de Dios y que a Él no iba a ser de su agrado, ¿verdad? Estamos bien, porque si la ley me enseña claramente lo que es pecado y lo que yo tengo que hacer para alejarme de ello, pues no es una ley mala, es una ley buena. Por eso lo está hablando ahí claramente el apóstol Pablo. Pero sino que el pecado, para mostrarse pecado, mire que todo lo reduce a un nombre, a una situación, pecado. Para mostrarse, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. En otras palabras, dice que produjo la muerte en mí, porque el pecado es agente de muerte. Cuando nosotros llevamos fruto de santificación, es porque nosotros hemos hecho, aparte del pecado en nuestras vidas, vivimos bajo el Espíritu, somos guiados por su Santo Espíritu y nosotros somos apartados para Dios. Pero le hago una pregunta, hermano, y yo me la hago a mí mismo. ¿Cómo me puedo apartar para Dios si no me aparto de cosas que yo hacía antes? Tan fácil como eso, hermano. ¿Ya? Si yo sigo practicando cosas que hacía antes de venir y de conocer a nuestro Señor Jesucristo, yo no he dejado todavía el conocimiento de la ley. Porque aunque la ley me mostraba qué era lo que yo tenía que hacer para mantenerme y que cada año poder yo hacer sacrificios para que mi pecado fuera borrado, pero ¿qué hacía? Después de que pasaba eso, volvía de nuevo yo a pecar
y tenía que esperar otra vez un año más para que viniera el sumo sacerdote y hiciera la absolución de pecado. Hermano, ese hombre, como le dije, podía estar en mala situación, podía ser un sacerdote como fueron los hijos de Elí cuando vinieron, como fueron los hijos de Aarón, cuando vinieron a ofrecerle al Señor un sacrificio, primero, que él no había pedido. Segundo, que ellos no estaban elegidos para hacerlo porque solamente al sumo sacerdote se le permitía hacer. Y tercero, para sobresalir. Y además de eso, estaban en pecado porque, según lo que me enseña la Escritura, y se lo diré de una manera muy franca para que entendamos, estaban borrachos. Sí, cuando estas personas, los que de una u otra manera han bebido o bebieron anteriormente de venir a los caminos del Señor, sabe muy bien que después de 3 o 4 tragos, y el hombre no piensa con cordura, y el hombre piensa con orgullo, y el hombre hace las cosas por imposición, y hasta se siente más valiente, porque como tiene 4 tragos adentro, actúa de una manera deliberada, y entonces se sitúa en una situación de que ya no necesita a Dios, porque él se cree autosuficiente, ¿ya? Y es el peligro que corremos, hermano, cuando nos creemos en esa situación, porque no es necesario solamente estar borracho por licor para cometer imprudencia en este lugar, porque aquí, este lugar primeramente, usted lo debe respetar como algo divino, no porque el lugar está en una dirección, pero no, porque aquí se reúnen los santos, y los santos son edificados para el Señor, tanto por los ministros como por los que dan clase, hermano. Porque esto es no de una manera en que tenemos que entenderlo, hermano, y aunque nos cueste. Ya, el viejo hombre cada día tiene que ir muriendo en nuestras vidas. La vieja mujer cada día tiene que venir muriendo, hermano. Hermano Galo. Solamente hacer énfasis en la pregunta que acaba de hacer, para que pues el que no lo ha notado, que debemos de notarla bien, ¿verdad? Volvemos a lo mismo casi de la semana pasada. Usted dice que cómo nos apartamos. Esa es la pregunta. La pregunta no es cómo nos aparta el Señor, es cómo nos apartamos. O sea, en otras palabras, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué decidimos? ¿Cuál es la decisión, la determinación que vamos a tomar nosotros? Porque el Señor ya hizo el 90%, pero hay un 10% que es el albedrío. Amén. Que el Señor lo respeta en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo yo tomo la determinación? ¿Cómo tomo la determinación de estar en la escuela dominical? ¿Cómo tomo la determinación de estar en la oración? ¿Cómo tomo la determinación en ayudar a mi hermano? ¿Cómo tomo la determinación de leer su palabra? ¿Cómo yo tomo la determinación de estar de rodillas orando por mi familia, por mí, por mis hermanos? Es cómo nosotros damos ese paso, porque el 90% ya lo hizo el Señor. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gracias por esa parte que tocó el hermano Galo. Gracias por su aportación. Mire cómo lo explica aquí el apóstol. Dice de que en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento de pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es ahí donde mira la astucia del enemigo, hermano. A veces podemos decir y cansamos cuando decimos de que todos le echan la culpa al enemigo. Hermano, aunque usted no lo quiera entender, aunque usted y yo no lo querramos saber, aunque no querramos tener ese conocimiento, este mundo se mueve entre el bien y el mal. Ahí está el libre albedrío. Usted, ¿acaso no dice Hebreo
que nuestro discernimiento viene por el constante movernos, discernir y tener nuestros instintos entre moverse entre el bien y el mal. Cada vez que nosotros tomamos decisiones, hermano, nosotros estamos decidiendo entre si vamos a hacer lo bueno o vamos a hacer lo malo. Aunque no lo queramos entender, hermano. Siempre estamos en esas dos circunstancias. Entonces, mire lo que hizo, lo que explica Pablo aquí. Para que llegara a ser el pecado sobremanera pecaminoso, ¿qué fue lo que hizo el enemigo? Incitó a Eva y a Adán a desobedecer el mandamiento, un mandamiento divino, hermano. Esto era bueno. Lo único que había dicho, que obedecieran lo que él les decía, que no comieran de tal árbol. Entonces vino el enemigo y violó ese mandamiento a través de Adán y Eva, porque ellos no obedecieron. Entonces el mandamiento era bueno, la ley también, como lo dice Pablo aquí. Y luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Qué era lo bueno, hermano? El mandamiento. Si Eva y Adán se hubieran mantenido en ese mandamiento, no hubiera habido muerte, hermano. Pero como ellos se salieron del mandamiento de obedecer a Dios, vino la muerte espiritual. Hay algunas partes, hay algunas denominaciones que incluso no creen en la muerte espiritual. No creen, ¿me entiendes? De que podemos decir de que viven una vida, ya soy salvo, siempre salvo y olvídate. No importa, ya Cristo pagó el precio por mí, yo ya no tengo que hacer nada, no, erróneo. Usted y yo tenemos que esforzar cada día por ser diferente. Cada día por crucificar el viejo hombre. Cada día por crucificar la vieja mujer. Cada día ser mejor. Ya. Porque la cosa es fácil, ¿me entiende? Leer la palabra, enfocarla, dar discernimiento que te dé el Señor y todo eso. Pero ¿qué pasó con los hechos? Vivís una vida que está agradando al Señor. Yo vivo una vida que estoy agradando al Señor. ¿Ya? Por eso la palabra es muy clara y lo dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Ya? Si yo soy un palo de mango, no va a conseguir frutos de manzana en este palo. Es mango. La única diferencia que hay, Dios hace la diferencia porque puede transformar este mango en una manzana. ¿Ya? Que sea fruto para santificación, no fruto de muerte. Y eso fue lo que sucedió en el Edén. Lo sigue diciendo y con esto voy a terminar. 14. Entonces entendemos esa parte, ¿verdad? Lo que era bueno era el mandamiento que Dios había dado. Es como se lo voy a parafrasear de esta manera. Puso a Adán en el paraíso un lugar como ninguno. Paraíso. ¿Ya? Pero con condiciones. A veces no nos gustan las condiciones de Dios. A veces, si yo voy a hacer esto, ayer casualmente estaba platicando con mi esposa, ¿me entiendes? Andaba, bueno, ahí después porque me voy a salir del tema. Mire bien, entonces, si el mandamiento era bueno, era para permanecer en el paraíso, pero el enemigo logra introducirse. ¿Y de qué manera se introdujo? ¿Y cuál fue la guardia que bajó Eva? Se puso a hablar. Usted no puede coquetear con el pecado, mi hermano, ni yo ni usted. A veces nos creemos tan llenos de la unción y del poder de Dios que creemos que podemos andar en las calles anunciando el reino de Dios y imponiéndole la mano a todo el mundo. Entonces no tenemos el discernimiento de que cuáles son lo que dice
Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿No cree usted que eso que le expliqué en el capítulo 11 de Mateo, referente al espíritu inmundo, cuando usted impone las manos, ¿a dónde cree que va a ir ese espíritu? Y ahí donde no tenemos discernimiento. Entonces, a Eva, ¿cómo se le metió? No, le dice. Él dice que el día en que comáis moriréis, no. Lo que él te quiere decir es que seréis como él, como dioses. Ya le abrió una ventana, ¿me entiende? Ya Eva ya se miraba sentada en el trono celestial, creo. No, hay que hablarlo claro. El enemigo es astuto. ¿Qué? Jugó con la imaginación. Pero a esa imaginación le dio un poder incontrolable que es el deseo, la concupiscencia. Y eso es la que la lleva a ella a cometer el pecado. ¿Ya? Pero entonces ahí donde es violar mandamientos, entonces Pablo lo dice, que el pecado, lo bueno que hizo fue que se mostró. Porque antes de que se hiciera el pecado no se había mostrado. Se muestra cuando Eva y Adán hacen la desobediencia del mandamiento. Entonces voy a dejarlo con el capítulo 14 porque hizo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí como que hay algo que no coincide, ¿verdad? Como que a simple intelecto o pensamiento personal, yo lo miro como que hay algo que no concuerda. No. Sí, soy yo el que mi pensamiento no concuerda con Dios. Porque mire lo que dice. Dice, cuando dice que la ley es espiritual, estoy de acuerdo, es dada por el Espíritu. Porque Moisés no bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, porque allá se le encontró debajo de unos palos o de unos arbustos. No, dice que fue entregada por Dios en las manos de Él. Entonces la ley es espiritual. Estamos bien ahí. La ley era espiritual, pero en el mismo sentido que cuando le dio el Señor el pan y el agua en el desierto a Israel. Y usted lo mira en Primera de Corintios, en el capítulo número 10 y el versículo 3 y 4. Dice el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Se fija, hermano. Ellos no tenían ese conocimiento. Nosotros ahora tenemos ese conocimiento porque lo estamos leyendo aquí. Pero ustedes en esos momentos, mire, si ese pueblo era rebelde. Ese pueblo estaba llorando todavía allá en mitad del desierto y reclamándole al Señor que porque lo había sacado y lo había llevado a morir lejos. Era tan tarde que estaban extrañando los puerros que se comían en Egipto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a veces a pecar, hermano? La inconformidad. Porque el Espíritu nos da su promesa, nos da su dirección. Porque la misma palabra dice en el capítulo número 6 de Juan, dice que Él nos va a decir todo lo que oyere. ¿Usted cree que el Espíritu Santo anda oyendo las cosas del mundo? O anda oyendo las noticias del coronavirus, que cómo está la pandemia, esto y lo otro, y entonces nos va a venir a decir a nosotros, no, las cosas que le dice el Padre y el Hijo, hermano, porque la misma palabra dice que son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Él nos iba a decir a nosotros todo lo que oyere del Padre y del Hijo, ¿ya? Y si nosotros, es que ese es el problema, dice el Señor, hasta en eso es su soberanía. Los oídos espirituales que están abiertos ahorita oyendo, no a mí, hermano,
Si yo no le puedo dar nada bueno si no fuera de parte del Señor. ¿Ya? Porque siempre mi naturaleza pecaminosa caminaría hacia el mal. Incluso, voy más lejos. Si yo dejo mi naturaleza humana, yo no estuviera aquí dando clase ahora. ¿En serio? Estuviera, ¿me entiendes?, en un mall, que ahí no me alcanza el coronavirus, aquí sí. ¿Ya? Así es, se mantuviera en un mall, anduviera buscando las ofertas, las propagandas, ¿ya? Muchas cosas que te hacen falta. O estuviera en una lavandería como con los 40 canastos de ropa, lavando. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso y no venimos a la casa de Dios? Me justifico yo mismo diciendo, no, Señor, ahora yo tenía que lavar toda esta ropa porque es el único día que yo tengo libre. ¿Ya? Porque ayer sábado lo tenía libre, Señor, pero como estaba bien cansado pasé todo el día acostado. Pero ahora sí. Y esa es la diferencia, hermano, cuando sabemos y somos guiados por el Espíritu, de que caemos en nuestros propios deseos y ahí es donde no lo miramos. ¿Por qué? Porque lo miramos cuando estamos en pecado, cuando miramos aquellas cosas que son obvias. Pero cuando son las cosas que hay que tener los oídos abiertos y la vista también abierta, no la miramos. Porque sutilmente viene el enemigo y nos la cambia. Pero usted y yo, hermano, somos más que bendecidos. No estamos aquí por coincidencia. No estamos aquí por deseo de estar, sino que simplemente estamos aquí porque estamos buscando presencia de Dios, hermano. Ya. Porque hemos considerado que Jesucristo, antes vivíamos en el régimen de la ley. Entonces el pecado se enseñoreaba de nosotros porque no lo podíamos cumplir, porque no íbamos a ser nunca justos delante de Dios por medio de nuestras obras. Pero ahora, por medio de la presencia de mi Señor Jesucristo, por medio de la guía de su Espíritu Santo, soy cada día mejor. No para mostrarle al mundo la superioridad de mi santidad, sino para mostrarle al mundo de que se puede cambiar, hermano. Que antes tal vez tenía muchas cosas que me apartaban de Dios, a como a usted también le pueden pasar, pero ahora hay más fruto que viene, que cada día usted, por el esfuerzo que usted y yo hacemos, nos ponen en comunión con Dios y seguimos en este camino, porque nuestro único propósito es alcanzar la vida eterna. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y el próximo domingo con nosotros.